Muy buenos días, mi nombre es Roberto Rondón. Pertenezco a la sección N673 de la asignatura Derecho Procesal Civil 1, docente, abogada Elmari García. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de del tema de las cuestiones previas establecidas en el artículo 346 del Código Civil. Las cuestiones previas, ¿verdad? Entendemos por cuestiones previas todas aquellas cuestiones que desde el punto de vista procesal han de ser resueltas antes del asunto principal, es decir, antes del asunto de fondo, o que impiden decidir sobre dicho asunto o sobre la causa principal objeto de una demanda. El artículo 346 del Código de Procedimiento Civil hace la enumeración de las excepciones que solo tienen por objeto paralizar temporalmente el procedimiento y vienen a constituir ciertas defensas previas que puede oponer el demandado en un lapso fijado para la contestación de una demanda, las cuales se transmiten mediante las incidencias previas y que tienen por objeto despojar el proceso de la demanda de todos los vicios de procedimiento. La naturaleza de las cuestiones previas. Mediante las cuestiones previas previstas en el artículo 346, el demandado no persigue como único logro demorar o retardar el juicio, sino corregir todos los vicios y errores procesales que puedan presentarse o que estén implícitos dentro de la acción intentada, no tocando para nada el fondo del asunto. Vale decir, se purifica el proceso de todos los vicios a los que pueda adolecer este proceso de demanda. El estudio de las cuestiones previas las estableceremos en dos partes o en dos etapas. En la primera de ellas estudiaremos los ordinales del 1 al 8. El ordinal número 1 nos habla acerca de la falta de jurisdicción del juez o la incompetencia de éste, o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o contingencia. En relación al artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, nos establece el procedimiento a seguir para el tratamiento de esta defensa en los términos siguientes. Alegados todas las cuestiones previas a las que se refiere el ordinal número 1 de este artículo 346, entonces el juez tendrá la obligación de decidir sobre las mismas en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso del emplazamiento, atendiéndose únicamente a lo que resulte de los autos y de los documentos presentados por las partes. La decisión solo será impugnable mediante la solicitud de la regularización de la jurisdicción o de la competencia conforme a las disposiciones de este mismo Código de Procedimiento Civil, establecidas en este Código de Procedimiento Civil. Existen 4 motivos por los cuales se puede posponer el demandado las cuestiones previas previstas en el numeral número 1. La primera de estas por falta de jurisdicción del juez, que está completamente referida a las cuestiones de territorio, el territorio de acción del juez. La segunda por la incompetencia absoluta del juez, referida a esta incompetencia a la materia y al valor de la demanda. La tercera por litispendencia, o sea, el estado de un proceso que se halla en curso o está siguiéndose ante un tribunal, y como no es permitido que una persona sea perseguida judicialmente más de una vez por una misma causa, y dado que cuando un juicio puede legítimamente ante un juez, ninguna autoridad judicial puede tener jurisdicción para entrar igualmente a conocer de él. Lógicamente, se puede pedir que decline la jurisdicción en virtud de la litispendencia. Y por último, por razones de conectividad, cuando el asunto deba acumularse a otro proceso que se esté conociendo en un tribunal distinto. Ordinal número 2. La ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer ante un juicio. Esta radica en la legalidad o legitimidad que deben tener las partes. Quiere decir que las personas pueden usar plenamente todos sus derechos civiles. Pueden entonces pueden hacer la defensa de ellos mismos en un juicio con una condición denominada el modus vivendi, por medio de un apoderado que estas personas pueden escoger.
El ordinal número 3 nos habla acerca de la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante del actor, porque simplemente no tiene la capacidad necesaria para ejercer poderes en un juicio, o porque adicionalmente, ¿verdad? No pueda tener la representación a la que se le atribuye, o porque simplemente tiene un poder otorgado que no está otorgado en forma legal o que es insuficiente para la actuación que él va a desempeñar. Existen tres formas en que puede resultar ilegítima la persona que se presenta como apoderado o representante del actor. La primera de estas, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en un juicio. La segunda, por no tener la representación que se le atribuya. Y por último, porque le es otorgado un poder en forma que no es legal o que no es suficiente. Adicionalmente, vamos a hablar aquí del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, que nos establece que solo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio según las disposiciones de la ley de abogados. Decimos entonces que no podrán ejercer poderes en juicio las personas que estén privadas de la libertad, quienes no sepan leer, quienes no sepan escribir, una persona que sea ciega, sorda o muda, quien padezca de una enfermedad que le someta a reclusión, un militar que esté en servicio activo y quien no sea abogado o procurador con título y quien siéndolo esté impedido para ejercer. El ordinal número 4. La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye. Por la ilegitimidad podrá proponerla este proceso de ilegitimidad podrá proponerla tanto la persona que es citada como el demandado mismo de este proceso de demanda o simplemente su apoderado. La circunstancia de no tener el demandado el carácter que se le atribuye de representante de otro constituye la cuestión previa prevista en el ordinal número 4 del artículo 346, siendo que esta circunstancia debe ser alegada como cuestión previa, toda vez que en su defecto se subsana mediante la comparecencia del demandado o de su verdadero representante. Ordinal número 5. La falta de caución o fianza para proceder al juicio. Esta cuestión previa se refiere a no haber presentado el demandante la caución o fianza necesaria para proceder al juicio, no haber presentado la caución de expensis o de judicatis orbi. Esta caución no es más que la fianza que debe prestar el actor para responder al pago de lo que fuese juzgado y sentenciado en el juicio. Ordinal número 6. El ordinal número 6 nos habla acerca del defecto de forma en la demanda. Cuando se presenta un defecto de forma en la demanda, por ejemplo, por no haberse llenado el libelo de los requisitos que se indican en el Código de Procedimiento Civil o haberse hecho una acumulación prohibida. Este procede cuando no se ha llenado el libelo de la demanda los requisitos que exige el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, o bien se ha hecho la inepta acumulación a la que se refiere el artículo 78 de esta misma ley. Los requisitos consisten en la indicación sin abreviatura de los nombres y apellidos del actor y del demandado. Todo es, y adicionalmente de todos aquellos requisitos o todos aquellos datos que estén contenidos dentro del proceso de demanda. ¿Para qué? Para evitar cualquier duda o ambigüedad y de las razones o instrumentos fundamentales de la acción y la especificación de los daños y perjuicios y de sus causas. Ordinal número 7. La existencia de una condición o plazo pendiente. Esta cuestión previa al plazo pendiente no implica que se reconoce el derecho del demandado, sino más bien que falta el vencimiento de un término o el cumplimiento de una condición para la admisión de la demanda. Por ejemplo, podríamos hablar del incumplimiento de una obligación. Si una obligación es cumplida a plazo y no se ha vencido el plazo, entonces hay una cuestión previa a la que puede acudir el demandado para exigir que debe paralizar el proceso de demanda o que no se puede admitir la demanda todavía porque no se puede demandar si todavía quedan plazos pendientes para cumplir la obligación, quedan tiempo disponible de ese plazo pendiente para cumplir la obligación. Ordinal número 8.
La existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto. Se entiende por prejudicial toda cuestión que requiere o exige la resolución anterior y previa a la sentencia, por estar esta o hallarse subordinada a otra o aquella. Con esto concluimos la primera parte de los primeros 8 ordinales. Ahora estudiaremos la segunda etapa. Esta segunda etapa consta de estos últimos 3 ordinales de esta segunda clasificación o esta segunda parte en la que hemos dividido los 11 ordinales del artículo 346 de cuestiones previas. Tienen unos efectos o un efecto muy particular o definido, que es que a través de los efectos de la declaratoria con lugar de estas cuestiones previas consisten en desechar la demanda y de no darle entrada al proceso judicial, según lo establece el artículo 346, que nos dice: la declaratoria con lugar de las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 nos dicen que la demanda quedará deshecha y se extinguirá el proceso judicial. Esto ha sido toda mi exposición acerca de las cuestiones previas. Espero que sea de gran satisfacción y que puedan obtener de esto mucho conocimiento. Buenos días, hasta pronto.